Darle, empezamos. Listos. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. Hoy vamos a algo un poquito diferente. Normalmente soy yo el que entrevista a alguien, pero en esta ocasión vamos a entrevistar entre varios a una persona extraordinaria. Ella es matemática y es coach y es ahorita que nos platique ella un poquito, ¿no? Tiene una barbaridad de conocimientos que nos va a compartir. Y para eso está hoy con nosotros Daisy Cuicas. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien, está gracias. todo el equipo? Muy bien, gracias. También tenemos a Rafa con nosotros. Rafa Marín. ¿Quién? Hola, Rafa. ¿Dónde quedó Rafa? Rafa, ¿cómo que se fue? Se había desactivado el micrófono. Hola, hola, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a este Super Live, donde vamos a estar compartiendo con Daisy Cuicas. Daisy nos va a hablar hoy sobre cómo reconocer mi vulnerabilidad y tener éxito. Un super temazo, tenemos a una experta, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias Arturo por abrir el espacio para que estemos acá todos. Super Daisy, bienvenida. Ok, buenísimo. También tenemos a Marcos Tumiaga. No lo escucho. No, cerraste tu micro, Marco. Cerraste tu micro, Marcos Tumiaga. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Que tiene como un pequeño delay mientras se activa el micrófono. Estás manejando las pantallas, ¿no? Sí. Arturo. Sí. Vale. Listo, por aquí estamos. Ok, buenísimo. Yaitner Ruiz. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un placer de verdad estar aquí con ustedes en la tarde de hoy compartiendo aquí con una gran coach como es Daisy Cuicas. Un placer de verdad por estar acá. Buenísimo. Bueno, empecemos con lo importante que es Daisy el día de hoy. Gracias. Daisy, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca, por favor. Bueno, yo soy una mujer apasionada por la vida, apasionada del mundo de la vida, de la familia y de mi trabajo, por sobre todo de mi trabajo. Y ese apasionamiento que siento por mi trabajo me ha llevado a descubrirme y a conocerme en muchas facetas. Como tú lo dijiste, sí, mi profesión inicial es licenciada en matemática y bueno, estuve en la universidad, soy jubilada de la Universidad Politécnica aquí en Venezuela, en Barquisimeto. Y luego de jubilada me pregunté qué voy a hacer ahora. Y en el qué voy a hacer, incursioné entonces en una oportunidad como consultora con una amiga y allí conocí lo que era el coaching. Y desde que lo conocí, bueno, me enamoré de él y no tan solo de él, sino ver herramientas que me podían ayudar para trabajar como coach. Y eso me ha llevado a todo este proceso. Ya tengo 10 años en el mundo del coaching. Fui certificada, la primera certificación que obtuve fue de la mano de la ICC como coach de vida y bueno, y ahí para de contar siguiendo con otras cosas. Además de eso, también hice la maestría en PNL y otras herramientas que yo he considerado siempre necesarias para mi trabajo de coaching. Buenísimo. Y allí es donde está, digamos, el quid de este trabajo, de esto de lo que vamos a hablar, efectivamente. ¿De qué vamos a hablar? De vulnerabilidad me habías platicado, ¿no? Sí, de vulnerabilidad. De vulnerabilidad porque si nosotros nos vamos a lo que es la definición, el contexto, digamos, filosófico de lo que es la parte de la vulnerabilidad, ella se sustenta, digamos, en tres pilares. Una que es como el vulnus, que puede traducirse como la herida, el habilis, que es el que puede, y el dap, que es la parte de la cualidad. Por lo tanto, la vulnerabilidad, en algunos se conoce también como esto que nosotros, es la cualidad que tiene alguien para ser herido.
es esa debilidad, ¿verdad? Eso en el contexto, digamos, más profundo de lo que sería la palabra vulnerabilidad. Y lo podemos ver cuando en grupos sociales, y algunas veces que dicen los más vulnerables son los niños, las mujeres y los ancianos. Y de hecho lo vemos y lo observamos cuando en un barco se está hundiendo o hay alguna situación problemática que dicen los primeros en salir son los niños, las mujeres y los adultos, las personas mayores. ¿Por qué? Porque se considera que el hombre tiene como más fuerza, más fortaleza para poder ayudar al otro, ¿sí? El otro grupo se considera como el más débil. Entonces fíjense que desde esa connotación, cuando nosotros entonces hablamos de vulnerabilidad, pues nos sentimos así como que, somos los extraños. No nos gusta que nos vean la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eso es como que estamos a la izquierda, estamos en menos de otros, etcétera. Entonces, viéndolo desde mi perspectiva, la vulnerabilidad viene siendo como esa vergüenza que nos da que nos conozcan nuestras debilidades, que nos conozcan nuestros miedos y que nos conozcan, por qué no decirlo, nuestras sombras. Eso es la vulnerabilidad, es vernos en esa parte. Ok. Ajá. Sí, nada más quería a las personas que nos están viendo en el live, si nos pueden compartir si se sienten vulnerables, ¿no? En alguna parte. Yo creo que reconocerlo es la parte más difícil, ¿no? Exactamente. El reconocerte vulnerable, el saber que tienes falencias, ¿no? Que tienes de algunas debilidades es importante, ¿no? Entonces, a los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo, si nos pueden decir ahí en qué se sienten vulnerables, y ahorita Daisy nos platicará qué podemos hacer al respecto. Rafa, Marco, Einer, algo que quieran ir comentando hasta ahorita. Bueno, no sé si vamos por orden. Que lo que tú decías, el ser vulnerable es eso, es el que la gente nos pueda señalar. Y cuando hablo de señalar, esto también nosotros como seres humanos, y todo ser humano le gusta estar en reunión, en su grupo, que no se sienta desplazado. Entonces, es allí donde está, digamos, uno de los puntos esenciales de la vulnerabilidad. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta que nos vayan a señalar, no nos gusta que nos vayan a apartar. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué hacemos? Entonces, no quiero que conozcan en mí esa debilidad, no quiero que conozcan en mí ese miedo que tengo, entonces, o esa vergüenza que me da el que me puedan señalar. Entonces, eso es parte de esa vulnerabilidad, pero lo mejor es, como dices tú, es reconocerlo, porque el reconocerlo es lo que nos va a elevar, es lo que nos va a llevar a trascender, y eso es lo que buscamos. La vulnerabilidad, al reconocer esa parte, es positiva. ¿Cómo se dice en PNL? Detrás de todo siempre hay algo positivo para ti. Ella te va a cuidar, ella te ayuda en algo, pero es siempre y cuando tú lo quieras ver. ¿Okay? Buenísimo. Chicos, ¿quieren comentar algo? Sí, me gustaría, Daisy, gracias por estar con nosotros. Yo no oigo a Marco. ¿No? Pero tengo activado. Sí. A ver, si quieres, yo sí te oigo. Si quieres, coméntale y ya yo le comento a Daisy. Okay. No, lo que decía es que al principio, cuando definías la vulnerabilidad, o sea, la palabra, hablabas de, al final, termina siendo una habilidad, ¿no? Entonces, entiendo que más bien se trata de una responsabilidad personal, ser o no ser vulnerable, según esa definición.
Marco nos comenta que según tu definición, ser vulnerable o no significaría una responsabilidad, ¿no? Reconocerte como tal. Exacto, eso es correcto, es una responsabilidad. Es tener coraje. Una de las cosas principales cuando la persona reconoce que es vulnerable es que tiene coraje. Otra de las cosas es que es auténtico. Y cuando combinamos la autenticidad con el coraje, entonces empezamos a trabajar en nosotros y ahí es donde viene la transformación. Y esa transformación se da también cuando nosotros nos reconocemos como seres humanos y nos amamos. Sentimos eso. Yo me amo incondicionalmente. Yo me acepto tal cual como soy, con esas debilidades, con esas oscuridades que tengo, porque también tengo mucha luz, pero debo reconocer cuál es mi vulnerabilidad. El coraje que ustedes, por ejemplo, Ismael Cala. Ismael Cala ha dado siempre a conocer cuál es su historia de vida, cómo llegó él a donde llegó y por qué llegó allí. Y ha tenido ese coraje, digamos, de decir, por ejemplo, mi padre era un esquizofrénico, mi padre murió él estuvo en un psiquiátrico y así como él, mis antepasados, mis tíos, mi abuelo, etcétera. No es fácil, uno lo oye y quizás lo ya, bueno, pero no es fácil decirlo, no es fácil reconocer de dónde vengo, pero el reconocerlo, entonces sé cuál es mi vulnerabilidad y la puedo trabajar y puedo salir adelante. Reconozco cuál es ese miedo que tengo. Él tenía miedo a quedar también en las trampas de la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde les digo, ¿qué pasó con ese miedo que él tenía? Ese miedo lo hizo impulsarse para salir adelante. ¿Para qué? Para lograr lo que es hoy, digamos. Y así como él, está Oprah también, está, bueno, cantidad de personas en el mundo. Y lo digo en el mundo porque en todas partes siempre hay historias que a nosotros nos van a llamar la atención. Y nos llaman la atención porque han sido personas que han sido muy vulnerables, digamos, en esa infancia. Porque esas debilidades, que lo que también conocemos como esas creencias limitantes, digamos que se incrustan cuando, sobre todo en esos primeros años de vida, hasta los 7 años. ¿Y a dónde se nos alojan? Se nos alojan en ese inconsciente. Y nosotros, nuestro hacer diario a cada instante viene dado por el 95% de nuestro inconsciente. El 5% es de la parte consciente. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, les digo mi caso. Como les decía, yo venía de trabajar en la universidad donde yo tenía el control de todo, digamos así. Yo preparaba mis clases, daba mis clases, colocaba los ejercicios, sabía de qué tema me iban a ir a preguntar los estudiantes cuando iban a consulta, etcétera. Era el control, yo sabía de dónde venía. Cuando entro en este otro mundo del coaching, que me digo, voy a trabajar con una persona o en una organización. Yo quería saberlo todo. Y ese querer saberlo todo fue lo que me llevó a hacer como 4 o 5 certificaciones de coaching, porque yo quería saber de coaching organizacional, ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también de las herramientas. Conocí a PNL, constelaciones, Gestalt, todo eso. Entonces, hasta que llegó un momento en una sesión de coaching, me dijo mi coach, pero ¿hasta cuándo tú vas a seguir en eso? ¿Cuándo te vas a empezar a trabajar en sí? Y era ese miedo, mi vulnerabilidad a esa. El miedo a que me fueran a preguntar algo y que yo no lo supiera. Okay. Porque no tenía el control, porque trabajar con una persona, aunque su objetivo fuera el mismo, por decirte, quiero hablar en público, pero sin embargo, detrás de eso, para cada una de las personas, hay múltiples situaciones que vienen, el que no puedo hablar en público, ¿verdad? Entonces era querer conocer y cuándo iba yo a terminar de estudiar cada uno. Nunca, jamás. Entonces, ahí vi que esa era mi vulnerabilidad. El miedo a la crítica, el miedo
al juicio, el miedo a que en esa parte de me pudieran desconectar de algún grupo, y que gracias a la parte esta del coaching y a reconocer y al trabajo en creencia, he dado saltos. Pero les voy a decir algo, tampoco es que, ok, ya, lo vi y ya está. No es fácil tampoco, porque son situaciones que están alojadas en nuestro inconsciente y no son de ahorita. Eso es de toda la vida, que actualmente se dice que vienen hasta desde el momento de la concepción. Entonces no es que de la noche a la mañana borrón y cuenta nueva. No, es un trabajo, es el reconocerlo, es verse, es amarse. Es eso, sobre todo el tener amor por uno para poder tener amor por el otro. Okay. Pues Daisy, este miedo a la crítica que a mí es que es lo que lo identificaste, ¿no? Después de trabajar en él, yo creo que es uno de los mayores miedos a los que nos enfrentamos todos, ¿no? O sea, incluso Napoleón Hill hace referencia a él en su libro ese de Piense y hágase rico, ¿no? Dice que el miedo a la crítica es el principal destructor de los sueños de las personas, ¿no? O sea, evita que las personas quieran hacer más por miedo a ser criticados, el miedo a lo que dirán otras personas. Exacto. Cuéntanos desde tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo lograste vencerlo? ¿Qué hiciste tú para lograrlo? Bueno, lo primero es cuando me di cuenta. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? En una oportunidad que estoy en este proceso, que estaba en este proceso, cerca de donde yo vivo, hay una redoma, y esa redoma y esa pared estaba ahí ha estado allí toda la vida, y tiene un escrito. Y el escrito decía o dice, naciste para ser humano, no para ser perfecta. Les juro que cuando yo vi eso, yo, esto como que es conmigo. Sí, esto como que es conmigo. Y entonces empecé a darme cuenta de que, tenía que trabajar en eso. Y una de las cosas que he trabajado ha sido, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de eso? Y bueno, y nada más y nada menos que de pequeñita, yo empecé a estudiar desde chiquita y era la niña buena estudiante, que a los 5 años ya sabía leer, sumar, restar, etcétera, etcétera. Y siempre me veían como esa niña perfecta, era la niña modelo. Entonces, yo no me permitía un error, yo me lo sabía todo, porque era la niña perfecta, porque así me lo decía. Entonces, ahí, cuando entendí eso, que me podían criticar, que me podían, bueno, o sea, puedo tener un juicio de otra persona, y revisarlo, y bueno, vamos a ver qué hay de eso, ¿cierto? Entonces, empecé a trabajar desde allí, es buscar la raíz, de dónde surge ese miedo, de dónde surge eso de que, por ejemplo, no soy buena para eso, es lo que te decía, buscar siempre, buscar más y más y más. Cuando iba a dar una charla, casi que una semana trabajando un párrafo, porque cada día quería algo mejor, cada día quería algo mejor. Entonces, no, para mí esto de hoy es un reto, sino que lo diga Rafa, esto de hoy fue un reto, porque yo había entendido otra situación y bueno, y aquí estoy. Y buenísimo. Es eso, ¿ves? Es recordar el que aceptar nuestras sombras, nuestras debilidades, todo mundo las tiene, todo mundo. Pues qué bueno que aceptaste el reto, porque si no, no estaríamos aquí platicando contigo. Rafa, algo que le quieras preguntar a Daisy. Rafa como que no yo. No, oye. ¿Ustedes me escuchan? Sí, a ver, Eitner, sí, porque Rafa creo que no. Ok, perfecto, sí. No, es que ya me estaba preocupando porque no escuchaba, en principio no escuchaba a Daisy, ahora no escuchaba a Rafa, entonces, qué bueno que podamos compartir el ¿No me escuchan ahí? A ver, ¿me escuchan? Sí, dime. Rafa creo que no. Espérame que ya empezó a hablar Rafa también. Espérame, Rafa, que ya va Einer encarrerado. Excelente.
No, bueno, básicamente, Daisy, mi pregunta para ti en la tarde de hoy es, ¿qué te ha llevado precisamente a comenzar a transitar este camino de llegar a más Bueno, personas con una ese de las conocimiento y cosas, o con sea, ese talento? mientras Egner o Rafa se preparan, recordar entonces que una de las cosas para nosotros poder, digamos, como enfrentar la vulnerabilidad, es esa parte de tener el coraje, ser auténticos, ver que la vergüenza o el miedo nos están protegiendo de algo. Y hay un ejercicio que yo muchas veces lo uso en las sesiones de coaching, que es hablar con ese miedo, hablar con esa vulnerabilidad. Y la pregunta tan sencilla es hacerle y preguntarle, ¿de qué me estás cuidando? ¿De qué me cuidas? Y a partir de allí, nosotros generar, por ejemplo, si él te cuida de que no se vayan a burlar de ti, por ejemplo, decirle, mira, ya yo estoy grandecita, ya yo sé cómo defenderme, gracias por haberme apoyado tantos años, pero ya yo puedo hacerlo sola. Entonces empezar a interactuar, porque el miedo no es malo, el miedo te está cuidando o protegiendo de algo, pero es reconocerlo y es accionar ante él. Es como decimos, las emociones no las controlamos, pero sí las gestionamos, si preguntamos en ellas, si las observamos, qué me está pasando, por qué me está pasando y qué puedo hacer. Y ahí es donde está, digamos, nuestra gran luz en esa pregunta, ¿qué puedo hacer ante esto? Y accionar. Ok, buenísimo. Déjame, creo que estamos como las cosas rara vez salen como deben de salir. Ahorita la tecnología nos está haciendo de las suyas y creo que solo tú y yo nos escuchamos así en directo, ¿no? Porque Sí, yo escucho a los muchachos, pero creo que tú no. no, Entonces, no los escucho. déjame, a ver, porque Einer te quería hacer una pregunta, que la haga y ya te la transmito a ti, ¿vale? Ok. A ver, Einer, sí, ahora sí. Qué divertida la Sí. tecnología. Mira, Epa, hay un, no, como un juego de barajitas con las láminas. Sí. Para que la gente no se aburra. sí. Mira, Está bien. básicamente la pregunta era qué motivó a Daisy a comenzar a transitar el camino de llegar a más personas para entregarle su conocimiento, su talento y su pasión de ayudar a otros, ¿no? Buenísimo. A ver, Daisy, Ajá. ¿qué fue lo que te motivó a tratar de llegar a más personas para transmitir tu pasión y darles y ayudarlos más? ¿Por qué quieres llegar a más y no nada más de uno en uno como venías haciendo? Bueno, una de las cosas que me motivó fue en este momento actual que estamos nosotros, me ubico aquí en mi país, en Venezuela, la situación que tenemos, donde cada día la gente tiene más miedo, y uno de los trabajos más fuertes para nosotros acá como coach es ayudar, acompañar, para que las personas se transformen, puedan lograr ir más allá. Y las últimas, algo que me llama mucho la atención también es que en las últimas sesiones de coaching, o los últimos grupos que he tenido, está latente un miedo a que me vaya a quedar sin trabajo, un miedo a que mi pareja me vaya a dejar, un miedo a que yo no me pueda valer por mí misma, etcétera. Entonces, es muy común que hay ahorita, es muy común. Entonces, en función de eso, o sea, yo tengo un grupo que hemos preparado unas charlas que vamos a empezar a trabajar, que las hemos denominado Te Conté. Y el Te Conté es que cada quien cuente su historia. ¿Para qué? Para que al contar su historia pueda ver qué puede hacer para hacer la historia. Tú no la vas a, digamos, tu historia es tu historia y está allí. ¿Qué puedes hacer? Darle otra mirada, darle un cambio, ese cambio positivo, ese cambio que tú puedes decir hoy, como digo yo, ok, yo de pequeña fui así y en unos momentos me pasó esto,
Pero ahora eso no me da angustia, no me da vergüenza, ¿verdad? Entonces es eso, ver mi historia y tener otra mirada para ella, esa mirada, digamos, en positivo, esa mirada de un cambio de acción, un cambio de actitud. ¿Qué es eso? Buenísimo, gracias. Así, Rafa, a ver si nos escuchas. Rafa está muy serio. Sí, es que hay un delay por ahí y no escuchan a veces. Déjame escribirle. A ver si nos oye. Pero no te oigo, no. Está hablando. A ver ahí. No escuchan a veces. ¿Ustedes me escuchan allí? Sí, ahora sí ya te escucho. No, no hay... A ver si nos oye. Pero no te oigo, no. Está hablando. No. A ver ahí. No escuchan a veces. ¿Ustedes me escuchan allí? Sí, ahora sí ya te escucho. ¿Qué dice? Estamos aquí. Tengo Dice Marco que es el pollo de tortuga, lo que no lo deja hablar. No. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, ahora sí ya te escucho. ¿Qué dice? Estamos aquí. Dice Marco que es el pollo de tortuga, lo que no lo deja hablar. Hola. ¿Tú me Marco. escuchas? Sí. A ver, cuéntanos tú. Ok. Bueno, no, sí, es que ese pello de tortuga que tiene Rafa no le tiene la voz ahí atrapada. Entonces, hay que esperar que se desahogue un poquito. Yo te quería preguntar, Daisy, ya que tocabas el tema de Venezuela, que afecta a toda Latinoamérica, no solamente a los venezolanos. ¿Cómo ha reaccionado la gente? No sé si ya tengo entendido que es una digamos, una actividad que estás por hacer, pero ya me imagino que has tenido algunas conversaciones en públicos pequeños o personalmente. ¿Cómo ha sido la reacción a enfrentarse a esos miedos que has podido captar ahorita con la gente con la que hayas conversado? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido la gente al desahogar esa historia o esos miedos, etcétera? ¿Qué puedes comentarnos acerca de cómo ha sido ese proceso? No escuchas a Marco Decio, ¿eh? No le escucho nada. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora que has estado hablando con las personas que estás en Venezuela con respecto al miedo que están sintiendo? Pero bueno, por lo que estamos viviendo en toda América Latina, es algo que se está viviendo en todos lados, ¿no? Sí. Esos miedos a los que comentabas, ¿no? Voy a perder mi trabajo, a la economía, no me va a alcanzar, etcétera. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas a esa interacción que has tenido con ellos y a ese miedo que están teniendo? Bueno, hay algo que es muy buena la pregunta de Marco, porque fíjate que lo que yo te decía, lo que les decía anteriormente, que no fue tan fácil, reconocí mi vulnerabilidad, pero el trabajarla no es así de la noche a la mañana. ¿Por qué razón? Porque nos cuesta algunas veces entender nuestras situaciones, bien sea nuestro entorno familiar, nuestro entorno de trabajo, y si nosotros nos tapamos a eso, nos cerramos, nos bloqueamos ante ello, pues no podemos salir adelante. Si yo, por ejemplo, y te presento un caso que fue reciente, una chica que ella fue a presentar el caso que ella tiene problemas en el trabajo, y empezamos a ver, y ella dice, ella siente un miedo, y trabajamos el miedo, pero es que ahí había algo más profundo en ella, y seguimos hablando, hasta que ella se dio cuenta. ¿Y cuál era ese miedo? El miedo era que ella, como venía de ser jefe en todas partes, y allí no era jefe, era un peón, vamos a decir en términos de ajedrez, era un peón. Entonces,
era sentirse vulnerable ante que no le reconocieran a ella un estatus que allí no lo tenía. Pero hasta que ella no se dio cuenta de esa situación, no podía liberarse de los otros miedos. Entonces, no es fácil si la persona no, digamos en términos de coaching, no se abre. Si tú no te abres, si tú de verdad no entras en ti, en revisarte, en observarte, en ponerte una máscara, te pones una máscara, la máscara de que yo sí puedo, de que sí, pero sin embargo por dentro sé que no puedo porque me da miedo, etcétera, etcétera. Entonces hasta que tú esa máscara o esa herida no te la quites, no la sanes, no puedes entrar en eso. Y eso pasa, está pasando. Eso, Dame un segundo, Marcos, si cierras tu micro, por favor, se oye mucho ruido. Ah, sí, perdón, aquí estamos. ajá, exacto. Entonces es eso, es trabajar a lo interno. Por eso digo, es el reconocerte, es el verte, es el amarte por sobre todas las cosas. Una de las cosas que yo siempre, de las creencias que yo siempre trabajo en una de las primeras, en la primera sesión, si no en la primera, en la segunda, todo va a depender, pero de la segunda no pasa, es chequearle a la persona la creencia de me amo a mí mismo, me amo incondicionalmente, tal cual como soy. Si eso allí resulta que no es una creencia potenciadora de la persona, hay que empezar por trabajar eso. Hay que empezar por trabajar allí. Eso es lo principal. Sí, claro, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, eso es correcto. tienes que empezar por amarte y por creerte y por confiar en ti mismo. Exactamente. Así es, así es. Es una de las principales reglas. Okay. Ahora, una vez que identificamos nuestra vulnerabilidad, ¿no? Ya que hicimos este acto de contrición, ¿no? Este examen y definimos el punto, ¿no? El punto de origen. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué sigue? O sea, ¿hay algo bueno en todo esto? Claro. Imagínate tú lo poderoso que es que ya te reconozcas eso. Ahora, una de las, bueno, tú como coach sabes que hay cantidad de técnicas para nosotros trabajar el miedo, las vergüenzas, desde técnicas de PNL, de la Gestalt o de la misma, y del mismo técnicas de coaching. Yo trabajo con una técnica que se llama Psyche, que es a través de la parte kinestésica. Y de verdad que me ha resultado, claro, muchas veces la gente, yo le explico lo que significa, lo que es, porque siempre parto del hecho de que tú debes darle a conocer a la persona qué es lo que le vas a aplicar, cuál es el ejercicio, cuál es la técnica. Una vez que se le explica, es primero reconocer. Se trabaja primero, entonces vamos a ver ese miedo que tengo, ya lo reconocí, ya lo vi, ya veo de dónde viene. Entonces, bueno, ahora viene cambiarlo. Entonces, el cambiar puede ser a través de la técnica de hablar con el miedo, a través de la técnica de sientas allí a la persona o a quien sea, como sea el personaje, o de la manera como le digo kinestésicamente, que es muy sencillo. Lo primero que hacemos nosotros es chequear si eso está de verdad. Por ejemplo, me amo a mí misma, o me amo incondicionalmente, por decir algo. Entonces, lo primero que hacemos es chequearlo kinestésicamente. Yo lo chequeo con el brazo, kinestésicamente. Sin embargo, uno lo puede hacer una autochequeo, que es a través, colocamos las manos, a ver, hago como un 8. No Sí. se ve, ¿verdad? Ajá, ok, ahí. Hago como un 8. Digo, por ejemplo, me amo incondicionalmente y digo la palabra fuerte. Cuando digo la palabra fuerte, trato de reventar esa cadena. Okay, por ejemplo, me amo incondicionalmente, fuerte. La cadena, si no revientes porque está fuerte.
si la cadena revienta, cuando yo digo la palabra fuerte, es porque está débil. Siempre trabajamos con la parte, digamos, en positivo. Okay. Si está débil es porque no está instalada. Claro, desde el Psyche se trabaja lo que se conoce como unos balances, pero desde otras técnicas, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, esta no está fuerte, entonces, ¿qué puedo hacer? Empiezo a internalizarla, empiezo, por una parte, a escribirla, a visualizarme como esa mujer que se ama, a mirarme todos los días en el espejo y decirme a mí mismo, te amo. Hay gente que no le gusta mirarse al espejo, a la pepa del ojo, y es mirarte y decirte en ese espejo, te amo incondicionalmente, te amo tal cual como eres, me amo tal cual como soy. Entonces, ahí empezamos entonces a ese cambio, digamos, que algunos dicen 21 días, con los balances que nosotros hacemos, se trabaja de una manera inmediata, pero también se puede hacer con esas otras técnicas. Otra es que cuando tú ves que algo te está limitando, entonces pararte y observar, ¿qué me está limitando? Y anotar, epa, aquí me está limitando es el miedo a que me vean gorda, por decir algo. Entonces anoto, pero abajo de eso, a un lado, voy a anotar el contrario. Por ejemplo, me ven perfecta, bella, feliz, etcétera, etcétera. Siempre. Entonces, vamos anotando, vamos teniendo, yo, por ejemplo, le digo a la gente, siempre debemos tener un diario donde vamos anotando esas cosas que nos limitan, esas cosas que nos dan vergüenza, esas cosas que nos dan miedo. Y a un lado, anotemos qué es lo que nos va a potenciar de eso. Por ejemplo, cuando decimos, no me merezco esto, decir, bueno, me merezco todo lo que el universo tiene para mí. Entonces, ahí voy dándome, como quien dice, esa píldora. Pero no es nada más decirlo, es de verdad creérselo, aceptarlo internamente. Porque es como la oración, si yo la oración la hago de aquí para acá y no de aquí para acá, que de verdad la sienta, no hago nada. La visualización, si yo me visualizo de afuera nada más, pero que yo no la sienta, no hago absolutamente nada. Lo mismo sucede con eso. O sea, el todo es de verdad sentirte. Tiene que haber una emoción involucrada. Está correcto. Vale. Funciona. Está correcto. Funciona. Buenísimo. Y que te digo que funciona. Estás aquí. Rafa. Sí. Muchachos, ¿hay algo ya para despedirnos? Que ya tenemos un buen rato aquí. ¿Algo que quieran comentar? Si es que me escuchan, empezamos por ahí. Pues yo le preguntaría a Arturo no, bueno, cómo básicamente, hace la no sé si gente me para contactar a Daisy. Si alguien que nos esté escuchando Arturo, quiere contactarla, mira, me llama la atención, quiero hablar contigo en privado, no sé, ¿cómo contactamos a Daisy? En un momento le pregunto. Einer, ¿me querías preguntar algo? Gracias, Marco. no, bueno, básicamente lo que pudiese pedirle en este caso a Daisy es que nos comparta cómo las personas que están escuchando precisamente su transmisión pueden comunicarse con ella para trabajar y saber más acerca de lo que ella hace, ¿no? Ok, bueno, ese es lo mismo que nos preguntaba Marco. Daisy, todos quieren saber cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo la gente puede acceder a ti. Bueno, a través de mi correo que es decuicas@hotmail.com, a través de mi Instagram, coachdecuicas, y asimismo en Facebook, pero sobre todo en el correo. El correo, otra vez, si me lo repites despacio para que la gente decuicas@hotmail.com. Ok, está muy fácil. decuicas@hotmail.com para ponerse en contacto con Daisy. Pues Daisy, muchísimas gracias. A ustedes. Fue por demás Gracias. interesante. Espero que no haya sido tan terrible como pensabas que podría haber sido. Con un alcance potencial de 250,000 personas, qué bueno que no fue tan grave. Gracias. Los grupos que compartimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchachos, gracias, aunque poco se ha podido participar por los problemas de tecnología que hemos tenido.
Muchísimas gracias a las personas que nos vieron en vivo. Muchas gracias a todos los que van a ver la repetición y nos vemos en la próxima. Una vez más, Daisy, gracias. De nada, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, súper agradecida y honrada. Gracias. Qué bueno. Gracias. Nos despedimos. Bye, que estén bien. Chao. Adiós, muchachos.